El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero que el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Cuando ya ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Siempre es bueno saber el contexto en el cual ocurren las cosas. Yo no sé si les ha pasado alguna vez que llega una persona y te cuenta algo y se presenta como mártir y te dice: no, prácticamente la otra persona, las demás personas son unas desgraciadas. Y cuando tú escuchas la otra parte dices: pues con razón te hicieron eso. ¿A qué me refiero? Si para entender las relaciones sociales necesitamos saber el contexto para entender bien qué es lo que pasó, muchísimo más con los textos bíblicos. Recuerden esto, es una regla de interpretación bíblica. Hay que entender el texto en el contexto, porque si no nos pasa lo de muchas sectas protestantes. Hay miles de sectas protestantes, cada una enseña su propia doctrina y tristemente es con la misma Biblia. Vamos a poner este texto que hemos escuchado del Evangelio hoy en su contexto. Jesús no se dirige a sus apóstoles, no se dirige a la gente que lo sigue, no se dirige a los discípulos. ¿A quién se dirige Jesús? Lo acabamos de leer. ¿A quiénes? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ay, padre, yo no estudié teología, por eso vengo a misa a aprender. Los fariseos eran una secta judía de aquel tiempo. Eran hombres que habían estudiado mucho, se dedicaban a la Sagrada Escritura. Eran muy buenos cumpliendo todos los rituales y los mandamientos más mínimos de la ley de Moisés. Y eran buenos, y eso no era malo. Lo malo es que se creían y se sabían buenos y por eso despreciaban a aquellos que no cumplían la ley como ellos lo hacían. De hecho, la palabra fariseo significa separado. Y entonces criticaban a aquellos por pecadores, iban en contra de los publicanos, se apartaban de toda la gente y se sentían muy puros. Hagan de cuenta un protestante actual. Católicos borrachos, idólatras y quién sabe qué tanto. Los perfectos. ¿Qué pasa un capítulo antes de lo que hemos escuchado? Jesús sana a un ciego de nacimiento en sábado. Estaban escandalizados. ¿Cómo este que dice que es un profeta hace un milagro en sábado? ¿Por qué?
Recuerden que el séptimo día, el sábado, para el judío era sagrado. No podían hacer ningún tipo de trabajo. Y dicen, este viene de Satanás porque quebranta la ley de Dios sanando a un enfermo en sábado. Y las cosas se comienzan a poner calientes. Y entonces Jesús se dirige a ellos. Les pongo un ejemplo. El ladrón nunca entra por la puerta del redil. ¿Qué es un redil? No. El redil es un corral. En aquel tiempo los corrales, rediles, los hacían de piedra gruesa, medían más o menos 1,5 metros y la entrada era una puertita angosta como de unos 2 pies. Y ahí los pastores llevaban a las ovejas, las guardaban en la noche. ¿Para qué? Para que los lobos no saltaran en la noche, se metieran y se comieran, destruyeran a las ovejas. Jesús les dice en este contexto, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Ahí prácticamente decir yo soy el pastor, yo soy la puerta, significaba prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el pastor se quedaba dormido frente a la puerta pequeña, prendía una fogata y si venía un animal, él lo ahuyentaba. Incluso muchas veces tenía que pelear físicamente con las manadas de lobos, e incluso con los ladrones, para evitar que se llevaran las ovejas. Pero fíjense bien, los fariseos no entendían todavía bien lo que Jesús les decía, y por eso dice la segunda parte del texto, Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decirles. Por eso añadió, yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, yo soy el buen pastor. Y entonces los fariseos, imagínense, ya estaban pero bien enojados. O sea, se está dando a sí mismo un título que le corresponde a Dios, porque en todo el Antiguo Testamento Dios es reconocido como el pastor que guía al pueblo de Israel. Están enojados. Y encima dice Jesús, pero han venido otros que son los ladrones, bandidos, asalariados, que cuando vienen los problemas, dificultades, la persecución, se dejan a las ovejas y se van. Entonces los fariseos entendían que se estaba refiriendo a ellos. Y entonces Jesús dice una frase que es bellísima y que es prácticamente el resumen de todo el Evangelio. Porque yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en... Este pasaje central, hermanos, fíjense, ¿cuál es la misión fundamental de Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios se encarna? ¿Por qué Cristo muere en la cruz? ¿Por qué Cristo resucita? ¿Por qué Cristo asciende a los cielos? ¿Por qué Cristo envía a los apóstoles a predicar la palabra de Dios? Porque Jesús quiere que todos tengamos vida. Fíjense bien, Jesús no viene a hacer milagros, Jesús no viene a curar enfermos, Jesús no viene a resucitar muertos, Jesús no viene a multiplicar panes. La pregunta es, ¿por qué lo hace entonces? Hace estos signos milagrosos para que la gente vea y crea en su mensaje, y creyendo se arrepientan de su vida, y arrepentidos puedan obtener vida y vida en abundancia, y la vida misma es Cristo. Esto tenemos que entenderlo muy bien, hermanos, porque a veces tenemos una visión equivocada de Dios. Jesús viene para que nosotros tengamos vida fundamentalmente. Cristo es el buen pastor, y el buen pastor, dice el Evangelio, da la vida por sus ovejas. Esto nos lanza, hermanos, al Salmo 23 que hemos cantado hoy. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esto es bellísimo, hermanos. Si alguna vez ustedes tienen un problema, una dificultad,
Váyanse a su Sagrada Escritura, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes praderas me hace reposar. Hacia fuentes, manantiales de agua viva Él me conduce para saciar mis fuerzas. Él es un Dios fiel a sus promesas. Él me guía por el sendero recto. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Qué hermoso es esto. Esta frase de cañadas oscuras la entendí hasta que fui a Tierra Santa. Uno va en el desierto y se ven muchas colinas. Y en el horizonte solamente se ven colinas. Cuando de repente frente a ti vas caminando, y hay unos barrancos angostos y profundos. Son tan profundos que si tú bajas abajo, se ve como penumbras. La luz del sol no alcanza a penetrar en medio de tantas piedras al fondo. A eso se refiere este salmo. Los pastores de aquel tiempo, los viajantes, los peregrinos, ¿qué tenían que hacer? Bajar y subir para pasar al otro lado. Y enfrentaban grandes peligros, hermanos, no solamente animales que los pudieran atacar, bandidos, ladrones que los asaltaran. E incluso fíjense bien, hermanos, si alguien por descuido se caía, se rompía un hueso, es muy probable que nadie lo hubiera encontrado vivo. En medio de esta dificultad, nos dice el Salmo, el Señor es tu pastor, nada te falta. Él, aunque camines por cañadas oscuras, nada debes de temer, porque el Señor está contigo. Su vara, su cayado te da seguridad. Si el Señor cuida de nosotros, entonces ¿por qué a veces pasamos momentos amargos, incluso cuando hacemos el bien? La respuesta nos las da hoy la primera carta a San Pedro, cuando nos dice, hermanos, soporten con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Soporten los sufrimientos que les vienen con paciencia cuando ustedes hacen el bien. Y a veces nos quejamos, Señor, porque entre más te busco, por más esfuerzo que hago para seguirte, me va mal. Hermanos, soporta con paciencia los sufrimientos que te vienen por hacer el bien. Continúa. Es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados por el ejemplo de Cristo, que sufrió por ustedes y así les dejó un modelo para que ustedes sigan sus huellas. Fíjense bien, Cristo es buen pastor, pero también es oveja. ¿Cuándo? En la cruz. Cuando Cristo en la cruz se ofrece como oveja, como cordero en sacrificio por nosotros pecadores y derrama su sangre. Hay un canto muy bello por el Santísimo, ustedes se lo saben. Dice, Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar. Déjenle, ser cordero y Cristo al mismo tiempo en la cruz es el pastor que da la vida por nosotros, pero se convierte en cordero, en oveja sacrificado para el perdón de nuestros pecados. ¿A qué nos invita hoy la palabra de Dios, hermanos? A confiar siempre en el Señor. Estamos en sus manos. Pase lo que pase, Él cuida de nosotros, y aunque aparentemente muchas veces parece que el mal tiene la última palabra, Dios es bueno, Dios nos guía, Dios nos cuida, Dios nos llama. Aprendamos a seguir la voz del Señor, la voz de Cristo que nos invita a seguir y estar con Él. Que el Señor así nos los conceda. Nos ponemos en pie.
Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.